feel like I go crazy. Nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Bienvenidos amigos y amigas de Richie Vlog, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Bienvenidos amigos, ya vamos a comenzar, déjenme nada más configurar un poquito esto, a ver, vamos a cambiarle acá. Ahora sí, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a este programa súper especial que les hemos preparado, el cual, bueno, no sé si han notado, yo creo que sí. Pero en la pestaña comunidad de nuestra comunidad de Richie Blog hemos puesto varias encuestas últimamente y bueno, hay una razón muy especial la cual les voy a contar a continuación. Y antes de comenzar, déjenme mandarles un gran saludo, gracias hermano, un saludote, Crypto TV, mi hermano está conectado, bienvenido, bienvenido hermano, Torah, bienvenida como siempre, muchísimas gracias por su apoyo, gracias a todos amigos y amigas. Ya casi somos 20,000 suscriptores y todo esto es gracias a ustedes, gracias a Diosito que nos ayuda. Y pues bueno, la verdad que el día de hoy les traemos algo súper especial, ¿eh? Yo desde hace tiempo que tenía muchas ganas de hacer un video donde platicáramos, bueno, donde pues pusiéramos en la mesa, ¿no? ¿Quién es realmente el mejor boxeador de todos los tiempos, por lo menos el mejor boxeador mexicano? Y de los más grandes exponentes, bueno, pues hay muchos, ¿no? Hemos tenido más de 200 campeones mundiales mexicanos en todas las categorías de peso. Incluso ya tenemos en el pesado, pues ahí a Andy Ruiz, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, hermano, por venir. Y gracias a todos. Vamos a hacer rifas. Hay muchas sorpresas, como el canal está creciendo mucho. Pues queremos también compartir con ustedes, pues toda esta fiesta, ¿no? Esta emoción. Aparte que pues estamos leyendo muchas revistas de box, muchos libros de boxeo. Y pues la verdad que también vemos que sería padrísimo pues poder regalar algunos de esos libros a nuestros amigos porque vemos que muchos de ustedes pues están participando mucho y muy seguido y eso nos anima a nosotros a querer pensar en este tipo de dinámicas. Pero bueno, el día de hoy vamos a centrarnos un poquito en el tema que les juro que les va a encantar porque lo hemos preparado con mucha calma y se trata de ver eso, de ver si podemos responder quién es el mejor boxeador mexicano. Y bueno, honestamente, pues había varias formas de atacar esta pregunta. La forma, pues, más sencilla es que nosotros, que mi hermano Dr. Crypto y yo hiciéramos un video donde dijéramos, no, pues que el mejor boxeador es por esta razón, por esta otra razón, por esta razón, que a lo mejor, no sé, que a lo mejor es Chávez, ¿no? Y para nosotros que es por esto y por lo otro, pero pues ¿qué chiste tiene, ¿no? A final de cuentas, pues ¿quién soy yo, ¿no? Para decir quién es el mejor boxeador mexicano si yo ni boxeador soy, pero soy fanático, ¿no? Al igual que muchos de ustedes que nos visitan, pues somos fanáticos del boxeo, también nos encanta hacer deporte y pues nosotros apoyamos, muchas gracias hermano por confirmar que sí se escucha, pues nosotros apoyamos el talento nacional, ¿no? Sí nos da orgullo nuestros orgullos mexicanos. Pero pues también es como que un peso muy grande, ¿no? El sacar un video y decir, no, pues que el mejor es ¿no? O el peor es etcétera, etcétera. Como que está muy cañón, ¿no? Porque pues a final de cuentas solo somos fanáticos y por eso se nos ocurrió resolver esta gran duda, pues preguntándoles a ustedes que también, pues que ustedes son más expertos de box que nosotros, que estamos seguros que no se pierden ninguna pelea los fines de semana, ni las peleas especiales y que pagan sus pay-per-views y que si no, pues ahí están en internet, ¿no? Buscándole cómo ver esa pelea de pay-per-view.
Pues a final de cuentas, como dice mi hermano Doctor Crypto, que como bien saben, Doctor Crypto y yo pues somos los que hacemos este canal, pues como dice, a final de cuentas es el aficionado el que paga el pay-per-view, el que paga los boletos, el que paga las entradas, el que se compra la mercancía, y pues es eso pues, lo que busca el boxeador, ¿no? También que reconocimiento, a lo mejor a veces no tanto dinero, no es el motivo para muchos boxeadores, pero sí es el reconocimiento, ¿no? El querer crecer, el querer no ser del montón, esa constante se mantiene mucho. Y pues bueno, para no hacerse las largas, amigos y amigas, esta pregunta de quién es el mejor boxeador mexicano, la quisimos hacer mejor a ustedes amigos y amigas de Richie Blog, a través de las encuestas en nuestra pestaña comunidad. A continuación, déjenme ponérselas para que veamos de qué estamos hablando en este video. Pero créanme que este video es súper valioso y yo estoy muy emocionado por poderles compartir estos resultados que nos topamos al encuestar, y por eso le pusimos así al video, le pusimos 1000 mexicanos opinan quién es el mejor, ¿no? A final de cuentas, ahí en la mini lo podemos ver, que pusimos que a Salvador Sánchez, que tenemos a Canelo, que atrás tenemos al Barretas, que no gusta, que casi nadie le dice así, o al Tapia, ¿no? A Marco Antonio Barrera, ahí a Eric Morales, y yo estoy tapando la imagen, pero atrás de mí pues está Chávez y pues está el Púas Olivares, ¿no? Ahí está el Púas Olivares, que son de los más grandes exponentes, ¿no? Que de nuestros 200 campeones mexicanos, o sea, son bastantes. Y aquí lo que les quiere compartir son los resultados de la encuesta, ¿eh? Igual también los invito a que sigan participando, por favor, sigan participando en estas encuestas para que podamos seguir resolviendo preguntas interesantes, porque a final de cuentas eso es lo chido de que seamos una comunidad, el saber pues qué opina la comunidad. A ver, déjenme, voy a cambiar la pantalla aquí. Ojalá que siga la transmisión. Y lo que les quiero mostrar, damas y caballeros, amigos y amigas, aquí déjenme cambio a Richie Blog, aquí estoy. Y lo que les quiero mostrar son las encuestas. Aquí me están mostrando publicidad, estaba viendo nuestros propios videos. Hoy aquí pueden ver nuestras vistas. Aquí, comunidad. Tenemos un montón de vistas, gracias a Dios, y gracias a ustedes que nos ven, gracias por su apoyo. Pero lo que les quiero mostrar el día de hoy son las encuestas. Es que a lo mejor las lanzamos apenas ayer. Bueno, mi hermano ya ha lanzado varias, así durante la semana, y pues se me prendió el foco, ¿no? Ayer apenas, se me prendió el foco y le dije a mi hermano, oye hermano, ¿tú qué opinas? Que lancemos unas encuestas, pues para hacer este programa en sí, de 1000 mexicanos dijeron, porque pues ¿cómo resuelves esta pregunta, no? Sin sonar así como Faitelson, sin sonar soberbio, ¿no? Y decir de que, oh, el mejor es este, o el peor es este, no, para nada, ¿no? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan ustedes? Somos un canal con 15,000 suscriptores, es un canal pues relativamente pequeño, pero para mí es enorme, ¿no? Mi hermano y yo creemos que sabemos que es una bendición, y pues también creemos que es interesante lo que se puede hacer. Miren, la pregunta es, acorde a tu opinión, ¿quién de estos 4 es el mejor boxeador de México? Poníamos a Canelo, a Sal Sánchez, a Chávez y a Púas Olivares. ¿Quién ganó? Julio César Chávez con 51%, eso nos dice muchísimo. Y aquí sí pueden ver, tuvimos nada más y nada menos que 1819 votos. Es decir, aunque yo te estoy promocionando este programa como 1000 mexicanos dijeron, pues realmente votó más gente, ¿no? Más de 1000 personas. Y si tú viste ese programa que a veces pasaban en la tele, donde entrevistaban que a 100 personas, no, pues aquí entrevistamos a 1000. Y las 1000 personas, más de 1000, nos dijeron sinceramente que para ellos el mejor es Julio César Chávez, en primer lugar, con la mitad, más de la mitad, 51%, es decir, más de 900 personas dicen que Chávez. Luego votaron por Sal Sánchez, 41%, lo cual es una cantidad enorme, digamos que son como 700, 800 personas, pero 41 y 51 pues es el 92%, ¿no? Nada más nos queda un 8%, para ahí los que les gusta la estadística y la matemática, pues nomás nos queda un 8%, ¿no? Y de 2,000 personas que casi votaron, más de 1000, bueno, por lo menos de 1000 personas, tenemos que 90 personas ni siquiera consideran a Canelo como el mejor. Comparándolo, no se enojen, yo sé que tenemos muchos fanáticos del Canelo, y la verdad que nuestro canal, a pesar de que se presten las cosas, no nos gusta faltar el respeto a nadie, ¿no? Y menos en el box, porque pues subirse al ring, pues
pues no cualquiera, ¿no? Sí se requiere mucho valor y se arriesga en la vida, la salud, no es un juego. Y pues solo damos nuestra opinión como analistas deportivos, ¿no? Como aficionados. Aquí ustedes no mienten, la gente no miente. Canelo sacó solo 5%. Pues ¿qué te gusta? De 1,000 personas, digamos que 50 dicen que sí es Canelo. Y aquí tristemente, el Púas sacó 2%. Entonces por lo menos Canelo, ante la opinión pública, pues sí es mejor que el Púas Olivares, y por lo tanto yo creo que también ante la opinión de la gente puede ser mejor que Vicente Saldívar, pues que todos esos, ¿no? De la antigüedad, que el Bey Arizmendi, que no sé, que el Quita Azteca, que el Toluco López, no sé, hay muchos. Esa fue la primera encuesta que lanzamos, porque queríamos saber qué opinaban ustedes, y bueno, aquí, esta es la primera parte de este en vivo. No estoy viendo la ventana de chat ahorita, discúlpenme si están escribiendo y no les contesto, estoy enfocado en presentarles la información, porque de aquí después de las encuestas vamos a hacer un pequeño resumen sobre estos cuatro campeones, bueno, sobre los primeros 3 nada más, que son los que ganaron la encuesta. El Púas, desafortunadamente, aunque sea el mejor peso gallo de los mexicanos para muchos de nosotros, pues aquí no, en la encuesta no ganó nada, más que 2%, y pues se quedaron Chávez, Sal Sánchez y Canelo, ¿no? Que a continuación vamos a revisar. De aquí les quiero mostrar otra cosita que creo que es muy valiosa, muy, muy valiosa, y que incluye también lo que es la opinión de las personas, ¿no? Los comentarios. ¿Qué opina la gente? Bueno, tenemos 55 comentarios, vamos a leer algunos porque son muchos. Vamos a darle cliquecito aquí. Déjenme reviso que siga esto conectado. Sí, exacto, hermano. Cada era tiene su campeón. Es exactamente como la conclusión a la que queríamos compartirles, ¿no? Porque fíjense cómo son las cosas. Canelo a lo mejor sí es el mejor boxeador, pero es el mejor boxeador de nuestra época, ¿no? Así como está, toda corrupta, toda fea, pues sí es el mejor boxeador Canelo, ¿no? Pues ahí su dinero le costó a alguien. O sea, yo no le echo la culpa a Canelo, para nada de su carrera, porque él solamente, pues, es el actor. Más bien aquí la pregunta sería quién, o sea, todos sabemos la respuesta, ¿no? Y no lo voy a decir por respeto, pero pues ¿por qué permiten todo esto, no? ¿Quién le programa las peleas? ¿Quién diseña su carrera, no? No es tanto la culpa del Canelo, quien supo ser un empresario brillante del box. Y vamos a revisar esto, de otra manera, pero no, o sea, no estoy diciendo que sea técnicamente un gran boxeador, ¿no? Lo cual es muy diferente. Comentarios buenísimos. Aquí tenemos una joya que nos regala Diego Gardea. Diego es de nuestros amigos de Richie Block. A nosotros nos da mucho gusto leer este tipo de comentarios. Dice: Salvador Sánchez logró en 23 años lo que ningún otro boxeador mexicano ha logrado a esa edad. Fue un auténtico campeón mundial, genuino, sin padrinos, sin el apoyo de la mafia del boxeo, sin drogas, sencillo, un ejemplo deportivo para la niñez y juventud, y un orgullo del boxeo mexicano y mundial. Que eso es también muy importante para el aficionado, ¿no? Al aficionado de boxeo. Pues que decimos, bueno, sí, nos gusta tener campeones y mexicanos exitosos, ¿no? Pero realmente son triunfos válidos, o sea, realmente no nos estaban vendiendo puro circo, o sea, a lo mejor hubiéramos aceptado derrotas. Como aficionado también vemos bien las derrotas, ¿no? Cuando se saben llevar. Hay gente que cuando pierde con tanto estilo que se ve súper bien, ¿no? Y pues si tú te estás preguntando, bueno, este programa se llama 1000 mexicanos dijeron y yo no soy mexicano, yo también voté, ¿me puedo quedar al video? Sí te puedes quedar. No pasa nada. Un saludo a todos nuestros amigos de Argentina, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de todos lados que nos ven, de Estados Unidos, a todos nuestros hermanos mexicoamericanos, que también son mexicanos, a huevo. También, pues, Oscar de la Hoya, Andy Ruiz, todos son mexicoamericanos, pues son mexicanos, hombre. Y luego ellos están peleando a veces más que las propias personas que nacen en México, ¿no? A veces solo una cuestión de opinión, tal vez. Otro comentario, muchas gracias, Diego, por tu comentario. Dice Darío Ramírez, excelente comentario. Por ahí un saludo a nuestro amigo Darío, no sé si hoy se conectó. Estuvo en nuestro otro en vivo. Un saludo, espero que ande por ahí nuestro amigo Darío. Vamos a continuar. Un comentario de Juan Carlos Sánchez, quien nos dice sobre esta publicación: nadie como Sal Sánchez, era el más completo, nunca aburría en sus peleas, entregaba el cuerpo y el corazón en sus peleas, no
No se llevó nada, cuando se fue todo lo dejó en el ring. Descansa en paz el gran campeón mexicano. Nadie como Sánchez, Dios lo tenga en su gloria, dice Diego Alfaro. Luego dice Diego Gardea, creo que aquí este comentario está más completo, vamos a aventárnoslo porque está muy bueno. Y aquí lo que estamos, si acaban de llegar a la transmisión, estamos haciendo el debate, ¿quién es el mejor boxeador de México de estos 4? Canelo, Sal Sánchez, Chávez o Púas Olivares. Ustedes votaron, amigos, nos hicieron el favor de votar. Y nosotros solamente les estamos presentando los resultados porque es bien valiosa esta información, porque luego ya ven que en los medios nos lanzan, ¿no? De que no, que el mejor boxeador es que es Canelo, ¿no? A lo mejor que no estoy en contra de él. El apodo de Canelo es el mejor libra por libra, pero no necesariamente significa que sea el mejor de todos los tiempos, ¿no? Comparado con estas joyas, Sal Sánchez y Chávez, hombre, aquí vamos a ver qué nos dice Diego sobre Sal Sánchez, que se avienta un comentario impresionante. Vamos a ver, dice Salvador Sánchez, el mejor boxeador mexicano, el número 1, con una excelente pegada con 70% de knockouts en su carrera. Fíjense, 70%. Yo les voy a decir, ¿saben quién es el único boxeador mexicano que tiene 100% de knockouts? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el único boxeador mexicano que tiene 100% de knockouts, así de pelea que entra, pelea que noquea? ¿Saben quién es? ¿Alguien que diga? La opinión del público. Nuestro público hermoso, claro que sí, los queremos un montón. ¿Alguien sabe? Lo pueden dejar en el chat. Y si no saben, yo les voy a decir inmediatamente quién es ese boxeador que tiene un récord de invicto. Bueno, no, y creo que también de invicto. Puros knockouts, 100% de knockouts. Es Jorge Kawashi. Jorge Kawashi. Tan, tarán. El boxeador mexicano que tiene el 100% de knockouts. ¿Para qué? No sé, eso es boxeo, ¿no? A final de cuentas, pues, es como dice Diego, las mafias, tal vez, qué sé yo, se lo compró, no lo sé. Pero oficialmente Jorge Kawashi, pues sí era boxeador profesional, puros knockouts, o sea, la estadística es engañosa, es a lo que voy, ¿no? Y 100% de knockouts es impresionante, ¿no, amigos? Bueno, continuamos con el comentario de Diego. Decía, 70% de knockouts, nadie tiene eso, Kawashi 100% es el único que le gana. En su carrera, frente a una gran oposición en toda su carrera, eso es lo chido, ¿no? La oposición. Una impresionante resistencia física, jamás respiraba por la boca como yo lo estoy haciendo aquí sentado mientras platico, ya estoy jadeando. Imagínate Sal Sánchez, 15 rounds y nada. Los mismos puertorriqueños le apodaban el 3 pulmones, sí, por su resistencia cardiovascular. El mismo Sánchez decía que siempre se entrenaba para pelear mínimo 20 rounds, no 15 o menos. Mandíbula de granito, técnica depuradísima con variedad de golpes de todos los ángulos, excelente en las 3 distancias, mentalidad fría, jamás hacía gestos, ni daba a notar que pensaba con su expresión facial. ¿Y saben algo que a mí me gusta de Sal Sánchez? Que nunca se pasó de lanza en ninguna pelea, o sea, él siempre tuvo el control total de la pelea, o sea, no necesitó abusar así de violencia para ganar, o sea, prefería irse a los 15 rounds. Y aún así ganaba contundentemente, imagínate fuera quien fuera el otro. Técnica depuradísima con variedad de golpes en todos los ángulos, excelente en 3 distancias, mentalidad fría, jamás hacía gestos ni nada, siempre en constante movimiento sobre la punta de sus pies. Eso sí, y fíjense, no sé si ustedes lo hayan visto en algún boxeador reciente, pero el estilo de Salvador Sánchez, por decir, siempre en puntillas, qué impresionante, ¿no? Creo que se le llama como flotar, ¿no? Algo así, que entran y siempre está en puntillas, pum, pega y sale y sigue flotando, ¿no? El condenado. Y ese estilo creo que es solo así, como en mi ignorancia, pues yo se lo había visto al Púas Olivares, a Sal Sánchez, ¿no? Que después ya cuando fueron sus últimas peleas, como que ya no estaba tanto en puntillas, pero era porque ya traía un cuerpazo, ¿no? No sé, casi no se menciona eso, pero físicamente, pues Salvador Sánchez, pues ya se le veía que estaba embarneciendo. Ya no traía el mismo cuerpo cuando tenía 22, 23 años que cuando traía sus 16 años, ¿no? Que era un palito. Pues no, o sea, ya a sus 22 años pues era un toro, ¿no? Puro músculo, se veía que se estaban saliendo sus músculos del cuerpo, ¿no? Literalmente. Bueno, el comentario sigue. Siempre, sí, su expresión fía, siempre movimiento de la punta de sus pies sin dejar de tirar golpes, por lo que nunca era un blanco fácil, y siendo un excelente contragolpeador, ya fuera retrocedió
o yendo al frente, un fuera de serie. Salvador Sánchez era el único boxeador mexicano que logró coronarse campeón mundial a los 21 años cumplidos y 6 días y obtener los siguientes logros antes de los 23 años. Antes de disputar y ganar su campeonato mundial, arrasó con lo mejor de México, eso sí, excepto contra Alfonso Becerra, ¿no? Que fue la única pelea que perdió por el campeonato nacional vacante. O sea, pero esas peleas, no manches, o sea, según dicen, aquí uno en su ignorancia, pero lo que uno ha visto de las entrevistas y eso es que dicen que ser campeón nacional antes era como casi ser campeón mundial, ¿no? Así de difícil. Por eso, pues, un campeón nacional mexicano de box, o sea, era súper respetadísimo, ¿no? Y básicamente hasta nos cuentan, ahí en el programa, yo lo vi en el programa de Marco Antonio Barrera y Eric Morales, de un round más, creo, que la lista de los mejores boxeadores mexicanos era casi la misma de los mejores boxeadores a nivel mundial, ¿no? O sea, está muy cañón el boxeo en México. Dios sabe por qué. Dice... otra cosa muy chida. A los 22 años fue portada de la revista The Ring, el boxeador del año, y ese mismo fue reconocido por el CMB, AMB y The Ring como el mejor libra por libra del mundo. Empatado con Sugar Ray Leonard a los 22 años, es lo que siempre platicamos mi hermano y yo, que es de la misma época de Sugar Ray Leonard, es lo que siempre me dice mi hermano. Y dice, un año en que había grandes campeones mundiales. Sí, el Roberto Durán, hombre. Híjole, y a los 23 años ya había derrotado a 5 futuros salones de la fama como Wilfredo Gómez, Azuma Nelson, Juan Laporte, Rubén Castillo, Coloradito López, 2 veces. Lo vamos a mencionar más adelante, pero fíjense cómo son las cosas. Chávez creo que llega como 1 año, 2 años después, ¿no? A ser campeón mundial. Y el primero que se enfrenta fue como ver una segunda parte de Sal Sánchez, o sea, súper interesante. Porque la primera defensa también fue contra Rubén Castillo y también por ahí se enfrentó contra Juan Laporte, ¿no? Claro que, no, Chávez es mis respetos, para mí es el mejor. Así, yo quiero un montón a Sal Sánchez, ¿no? No, pero Chávez creo que sí es el mejor. Está demasiado cañón. Ahorita les voy a decir mis razones. Vamos a continuar. Dice, a los 23 años ya estaba colocada en el número 24 mejor de todos los tiempos en la revista Ring, en su lista 1922-2002. Wow, 100 años de box. Lugar que sin duda hubiera mejorado de no haber fallecido prematuramente. Es que el problema es que falleció. Entonces ya no pudimos ver falleció a los 23 años, imagínense, ya no pudimos ver si iba a subir de categoría o si iba a estudiar medicina o algo así. Porque ese era su sueño, él quería ser doctor, quería seguir estudiando según algunos libros que hemos leído. Dice, portada de The Ring, en 1981, 9 defensas de campeonato mundial, 9 defensas. Salón Mundial de la Fama, homenaje póstumo, sí, de la cadena norteamericana ABC. De hecho, ese homenaje de la cadena ABC... los recomiendo que lo busquen en YouTube, si está. Así le ponen ABC Salvador Sánchez, ¿no? Dice, reconocido el segundo mejor peso pluma de la historia por The Associated Press, solo por debajo de Willie Pep. Y Willie Pep está en varias listas de boxeo mundial dentro de los mejores 10 de la historia. Sí. Y hubiera llegado más lejos de no haber fallecido prematuramente. Digo, no soy experto en box, pero sí he estado leyendo últimamente todas esas cosas, sí es verdad. Sal Sánchez, de 21 años, con 6 días, le ganó el título mundial pluma a un campeón mundial, a Dani López. Dani López no era ninguna perita en dulce. Era un campeón tremendo. De hecho, era el favorito en esa pelea. Si ven la pelea, así en los videos, el narrador se la pasa antes de la pelea, pues, diciendo lo genial que es Dani López. Dani López, pues, creció en una situación precaria. Creo que nació en una reserva india y pasó por varias casas hogares. Por eso es Dani Red López, ¿no? Porque tiene sangre de indios. Tal vez pieles rojas, no lo sé. Pero sí sé que tiene esa sangre. Y que por eso en la segunda pelea le regaló el penacho, ¿no? El penacho de plumas a Sal Sánchez, porque pues realmente este cuate pues sí tiene sangre de indios. Y se cuenta que eran tan pobres, que Dani López era tan pobre que de niño él y su hermano tenían que robar. Incluso pues para no morirse de hambre tenían que comer azúcar. O sea, comían azúcar. Es terrible la vida de Dani López. Y se volvió pues, el campeón mundial, estuvo bien cañón. No fue rival para Sal Sánchez, pero porque Sal Sánchez, pues como ya vimos en los análisis, pues se enfrentó a lo mejor de México. Cada pelea fue una batalla, ¿no?
como vimos en la parte 3 del especial, y dice, llevaba 9 defensas por nocaut y es considerado el más noqueador en peso pluma de la década de los 70s. Entre los que había noqueado estaba el Púas Olivares y Roberto Castañón. Bueno, ahí tal vez eso no sé, pero bueno. Y la revancha volvió a noquear a Sal Sánchez a Coloradito. Sí, le ganó 2 veces a Coloradito, y a Wilfredo Gómez los hizo ver como 2 amateurs. Sí, le fue bien mal a Wilfredo Gómez. De hecho, ¿saben cuál es mi pelea? La otra vez decíamos que era la pelea contra Patrick Ford, la más difícil, porque pues Salvador Sánchez eso dijo. Pero una pelea muy chida es otra contra Rocky García, creo que se llama así. Se llama Rocky, fue antes de Azuma Nelson. Esa pelea estuvo bien buena, bien difícil. Pero pues también dominó Sal Sánchez, ¿no? Obviamente. Dice, Sal Sánchez es un campeón 100% genuino, sin padrinos, un atleta sano. Bueno, eso ya lo habíamos leído y es totalmente cierto, Diego. Muchísimas gracias. Vamos a continuar leyendo más comentarios. Aquí seguimos, amigos. Sí, nadie como el águila invencible, la verdad, mi amigo. Tienes toda la razón. The Invincible Eagle. ¿De dónde sacamos esos apodos? No nos los inventamos. Así le decía la prensa norteamericana. The Invincible Eagle, que es el águila invencible, el Bruce Lee del boxeo. Pues ahí los de Puerto Rico le decían al Tres Pulmones. Aquí en México le decíamos Chava, ¿no? Sal Sánchez. Y alguna vez escuché que alguien le dijo el caballero del ring. Yo creo que porque no se pasaba de lanza, ¿no? Contra sus rivales. Vamos a seguir leyendo comentarios porque este video es de ustedes. Gracias a ustedes y gracias a Dios, hombre. Que me ayudaron a resolver esa duda, ¿no? Sobre para México, ¿quién es el mejor, hombre? Pues Chávez. Ustedes votaron. Sal Sánchez, sin lugar, pero también tienen mucho cariño por Salvador Sánchez. De hecho, en algún momento de la encuesta estaban 50 y 50, Salvador Sánchez y... Bueno, estaban igualados. Y en algún momento pues se levantó más Chávez, eso es verdad. Dice Alberto Montalvo, bueno, Sócrates Silva dice, simplemente Salvador Sánchez es el mejor. Lo que hacía sentir dentro del ring era como mexicano, simplemente fenomenal, el mejor de todos, disciplinado y 1000 pulmones, mi gran ídolo. Luego, como le dijeron al Canelo, ¿no? El medio pulmón. Ay, sí leemos sus comentarios, amigos. Luego dice Alberto Montalvo, Sal Sánchez, sin lugar a dudas, el medio pulmón. Sal Sánchez, sin lugar a dudas, un hombre de excelente pegada. A su corta edad logró lo que muy poca gente ha logrado, sí. Y toda base de esfuerzo. Un hombre que se adelantó a su tiempo, sí, que sacrificó toda su vida, hombre. Como monje, se dedicó al boxeo. Muy bravo. Que también está bien interesante. Porque si esas vamos, si es por historia, también el Canelo, desde chiquito, desde los 15 años, ahí andaba de profesional. Entonces, a lo mejor no estoy como que ya tan en contra de Canelo, ¿no? Más bien estoy como que en contra de los que lo pusieron. ¿Por qué se les ocurrió eso, no? Y por qué no mejor apoyar al boxeo en general. Bueno, sigue. Pedro Loredo, Salvador Sánchez tenía juego de cabeza, cintura y piernas. Era muy difícil pegarle. Además tenía una buena pegada así. Los que no lo vieron pelear es fácil que digan que otro fue el mejor. El Canelo es un fraudulento. Salvador Sánchez y Julio César Chávez. ¿Cómo lo veo yo? Así como pues como analista, ¿no? De box, como fanático de boxeo. Pues yo veo a Salvador Sánchez, él no es el trueno que fulmina. Salvador Sánchez es la gota que derrama, ¿no? Es la gotita constante, tic, 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 el golpe constante que te termina destruyendo. Y al contrario, Chávez es el trueno que te fulmina, ¿no? Si se dan cuenta, Chávez siempre iba así, ¿no? O sea, hacia adelante, parece que está cazando a su rival. Ponle una lanza y es un cazador de la época de la época prehistórica, hombre. Es un tremendo boxeador. Chávez para mí es el mejor, es un fenómeno del boxeo. Nació para boxear, es que es perfecto, es el boxeador perfecto. No es perfecto técnicamente, pero no lo necesita, o sea, en lo que ocupa nada más, o sea, su cintura de goma. ¿A poco no han buscado en internet la cintura de goma de Chávez? Es de tan impresionante que es, cómo se mueve el cabezón de Chávez. Salvador Sánchez, yo siento que es de esas personas que tuvo que trabajar al 1000, que es talentosa pues, pero que aún así tuvo que trabajar al 1000 como monje. A lo mejor Chávez para mí tiene más instinto asesino, así. Chávez es instinto asesino y el boxeo es instinto asesino, ¿no? Honestamente. Por ahí muchos boxeadores dicen,
o se quejan de los boxeadores que no tienen instinto asesino, ¿no? ¿Qué es el instinto asesino? Pues aquí viene en estos libros. No me lo estoy inventando. Aquí, a ver, déjenme ver si encuentro algo. Este libro, ¿qué es? Se llama Muerte en el Ring. Los más famosos homicidios boxísticos. De hecho, tenemos pendiente por ahí sacar un episodio de este libro. Aquí está chidísimo porque te cuenta varias historias. La primera ya la vimos en un video, que era con la de Primo Carnera contra Ernie Schaff. Primo Carnera pues era un gigante, ¿no? Por ahí de la época de oro. Y pues este gigante lo puso la mafia literalmente como campeón de box. Según yo, a este gigante le ganó Max Baer, ¿no? El oso de no sé dónde, de Estados Unidos. Max Baer, ese era bien chido. Le dio una paliza a este cuate, porque este cuate era un fraude. Fue la mafia la que lo puso, porque pues este cuate estaba enorme, 2 metros. Y aún así, siendo fraude y todo, este señor mató a un hombre. Esto antes le sorprendía mucho a la gente. Por decir, Max Baer, el que le ganó a este hombre, también mató a un hombre. Hoy en la actualidad como que no tenemos tanto respeto por la vida. Pero hace unos años, pues, cuando alguien mataba a alguien, se quedaba con esa marca toda su vida, ¿no? De que lo señalaba. De hecho, Max Baer, ese fantasma lo persiguió toda su vida. Que en una anécdota relata que estaba en una fiesta y un niño de repente dijo, ese hombre mató a un hombre. Así, asustado y señalándolo. Y que Max Baer se agüitó un montón. No manches, o sea, que te recuerden así. Pues está cañón, ¿no? Y aquí, pues, el libro trae muchas historias. Una es de los primeros, creo que fue de los primeros campeones mexicanos, Jesús Nájera contra Paco Sotelo. Si tenemos aquí personas de más de 50 años, a lo mejor se acordarán de Jesús Nájera contra Paco Sotelo. Eso fue un peleón. Creo que ahí, sí, murió Paco Sotelo en esa pelea. Y aquí está platicando, a ver, déjenlo regreso. A ver, aquí está. Dice, le pregunta a su hijita, papi, ¿por qué te retiraste del boxeo? Pues ya le están preguntando a Jesús Nájera, porque pues Jesús Nájera creo que nunca le había contado a sus hijas por qué había dejado el boxeo, y fue porque había matado a Paco Sotelo. Creo que es así, espero que no sea al revés. Y aquí en sí lo que le pregunta a su hijita es, papi, ¿qué es el instinto asesino? Y aquí le responde, es cuando un peleador daña a su oponente y se la abalanza inmediatamente como fiera para terminar con él. Eso inmortalizó a Jack Dempsey, el asesino de Manasa, y al chango Rodolfo Casanova. Entonces ese instinto asesino, pues es el que tiene Chávez, ¿no? Es el que tiene Roberto Durán. Está bien cañón. Pocos lo tienen y qué bueno, la verdad, es demasiado poder. Y seguimos con los comentarios. Tony Montana dice, mi respeto y admiración para Salvador Sánchez, de lo más grande que ha tenido México. Me quedo en esta ocasión con el gran Julio César Chávez, por lo grande que también fue en el boxeo, y porque me tocó ver sus peleas desde niño. Sí, pues a la mayoría nos tocó, ¿no? Claro que también tenemos gente de más de 50 y 60 años en este canal, y a ellos pues ya también les tocó Salvador Sánchez, que hay gente aquí en el canal que incluso lo llegó a ver en vivo, hombre. Qué chido. Ahí dejen sus comentarios, ¿no? Para que nos cuenten. Luego dice Enrique Yáñez, jamás habrá otro boxeador mexicano con las cualidades de Salvador Sánchez, jamás habrá otro como él. Yo comparo a Sal Sánchez con Chávez, como cuando murió Javier Solís y apareció Chente. Sí, totalmente. Le faltó tiempo a Salvador, buenísimo. Sí, es verdad. Dice Juan González Flores, luego dice 8193 Rey, por el poco tiempo que tuvo, sin duda Salvador Sánchez es uno de los más grandes. Luego José Maireni Abreu Guillén dice, Sal Sánchez tremendo, pero no le quitemos el valor a los demás. Siempre que comparamos en el boxeo tenemos que saber qué decir y cómo hacer una buena relación con la gente, y con la gente que se va a comparar, y todos son buenos, especiales. Sí, eso sí es cierto. Rubén Canelo y Julio César, tremendos todos, esperando que los demás no se vean afectados por mi opinión, y que se desglose, compare a todos en su época de gloria. Sin más que decir, saludos desde República Dominicana. Un saludote y un abrazo a nuestros hermanos y hermanas en República Dominicana. Pura vida, hasta la próxima, si Dios quiere, y que Dios quiera, y que nos bendiga a todos. Gracias, José. Tienes razón.
Por eso, honestamente, también a lo mejor está un poquito difícil no hacer la comparativa y a veces está hasta mal hacer comparaciones, pero pues a lo mejor por diversión. Y también es muy interesante, ¿no? Porque tú ya también le puedes decir a tus amigos, miren amigos, vi en internet que le hicieron una encuesta a 1,000 mexicanos y dijeron que los mejores son Chávez, Sal Sánchez, Canelo y ya los que siguen, ¿no? Así va la lista. Ahorita vamos a continuar sobre eso. Pero un saludo a todos. Dice Juan Viesca, Sal Sánchez el mejor de todos. Ay, déjame revisar si sigue esto encendido. Parece que sí. Sí, estoy de acuerdo, hermano. Hay muchísima sabiduría en los comentarios de nuestros suscriptores. Aquí también estoy viendo los comentarios rápido. Y es por eso que queríamos darnos este ratito, ¿no? Para leerlos, porque queremos compartirlo, porque nosotros sabemos que estos videos los comparten. Entonces, estos videos ayudan mucho, porque también hay algo bien feo, que en las redes sociales, y yo también a veces soy parte, le tiramos bien duro a todos, ¿no? Que al Canelo, que porque le echan que puros viejitos y no sé qué, pero pues también, bueno, pues estamos en una época, pues a lo mejor de transición, puede ser. Canelo ya no lo vamos a ver como lo habíamos calculado en videos anteriores, por lo del humano, ¿no? No lo vamos a ver en todo el año. Por ahí, pues, muy exitoso. Va a abrir, yo bien chismoso yo, pero va a abrir como Oxxos, una especie de cadenas de tiendas así. Pues qué padrísimo, ¿no? Pero pues ahí, pues ya no es boxeo, ¿no? Entonces, pues vamos a enfocarnos mejor en lo que viene, en los nuevos boxeadores y pues a lo mejor en las viejas glorias recordarlas. Seguimos con los comentarios. Juan Viesca, Sal Sánchez, el mejor de todos. Juan Torres, caray, de elegir entre Salvador, Julio y el Púas está difícil. Yo lo sé, por eso les pusimos esa encuesta. Estos tres fueron monstruos del boxeo, pero me quedo con Julio César Chávez. Yo también, yo sé que está difícil. Sal Sánchez es que está tremendo. En esa encuesta faltó Jorge Kawashi. Yo sé, el 100% knockout. Ese sí es Mr. Knockout, para que vean Jorge Kawashi. Sí lo pusimos en otra encuesta, no se apuren. Oscar Cavazos dice, yo voté por Chávez porque era de mi época, pero Salvador Sánchez era un buen boxeador también. El aficionado mexicano, o el aficionado de boxeo, por lo menos los de nuestro canal, pues apreciamos, o sea, valoramos la calidad, ¿no? Y más allá de nacionalidades, porque pues también pues te respetamos a Wilfredo Gómez, a Edwin Rosario, no sé, al que sea, ¿no? No importa que se enfrenten contra los mexicanos, más bien eso es lo chido, ¿no? Pues que regalen grandes victorias, a veces se gana, a veces se pierde, hombre, pero pues, lo importante es la historia, ¿no? Detrás de eso y alrededor de eso, como Rocky. Dice Renax, todo va bien hasta que pusiste el clenbuterol Álvarez. No sean así, amigo. Joel Benítez, los 4 son lo mejor. De acuerdo a su tiempo, a él Canelo todavía le falta camino por recorrer y sus alcances dirán cuál es su lugar en la historia mientras no se sienta soñado y ponga los pies bien puestos en el suelo. José Benítez, tienes razón. La humildad, mi hermano lo decía, ¿no? ¿Qué es lo que también hace a los ídolos? Pues la humildad y sobreponerse de las adversidades, ¿no? Ahí en el video del ratoncito, del ratón Macías, que les recomiendo que se den una vuelta por todos nuestros videos. Ahí estoy seguro que hay muchos que no han visto porque hemos sacado un montón. Luego dice José Trujillo, jóvenes, ¿ya ven jóvenes? Vean las peleas de Sal Sánchez y den su opinión. La verdad, pues sí, también véanlas, hombre. A lo mejor tú eres fan de Canelo y yo te voy a decir, no tiene nada de malo. Yo a veces digo, le tiro a Canelo, pero pues también a veces hablo cosas bien chidas, ¿no? Porque pues sí se admiran cosas chidas, pues no del boxeo, por supuesto, pero ya vieron sus coches, tiene coches bien chidos, y eso está bien, ¿no? A final de cuentas se sigue hablando de México, es como decía mi hermano, habla muy bien del nivel que tiene México en boxeo, a lo mejor ahí la crítica sería para la comisión de box, ¿no? Pues ¿quién puso al Canelo? Pues fue José Sulaimán, en paz descanse. Pues ahí, ¿por qué no apoyan a más talentos, no? El boxeo amateur en México, como pasó en Cuba, ¿no? Por la razón que sea, pero pues tienen un boxeo olímpico de primera. Acá en México, pues los jóvenes que mejor se alejan del boxeo olímpico, o sea, no quieren ir a las Olimpiadas porque se van a morir de hambre, honestamente. Y pues por eso se tienen que ir a profesionales desde los 15 años, desde bien chiquitos. O sea, un niño, imagínate, recibiendo golpes en la cabeza, está muy cañón.
Bueno, sigue. Andrés González, jajaja, ponen al Canelo, no mamen. Roberto Velázquez, sin duda alguna, Salvador Sánchez hubiese sido, pero su muerte truncó eso. Así que el mejor llegó a ser Julio César Chávez. Su muerte forzosa, ¿no? Tal vez, su muerte forzada. Jordanis Gámez, mi opinión es que es una falta de respeto meter al fraude clenbuterol ahí. Bueno, eso también es verdad. Hay mucho, sí hay mucho resentimiento con Canelo. Y nosotros también hemos hecho análisis, porque pues si analizamos sus últimas peleas en donde conquistó todos los títulos que tiene, por lo menos 5 títulos, pues como que no se vio tan convincente, ¿no? Como que se vieron más del tipo arreglado del tercer tipo, ¿no? Y eso no está chido, ¿no? Porque pues si tú te pones a ver, como decían nuestros amigos, si ves las peleas de antes, no, qué guerras, ¿no? 15 rounds, 12 rounds, las caras todas llenas de bolas, no, o sea, está muy cañón. Y en entrevistas al Púas, cuando le preguntan si debieran ser ahora menos rounds, 10, ponle, el Púas se ríe y te dice, no, hombre, póngale más, unos 16 rounds, ¿no? A pesar de que es peligrosísimo, pero para que veamos la diferencia de tiempos, ¿no? Tal vez. Canelo es el mejor de nuestra época, tal vez sí, tal vez es una época muy soft, ¿no? Tal vez, una época muy corrupta, no lo sé. Siguen los comentarios. Oscar Antonio Ledesma, ahorita el Canelo. Sí, es verdad. A ver, permítame un poquito, tengo que hacer una pausa, porque voy a poner pausa un poquito. No se vayan amigos, ahorita regresamos, pequeña pausa. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time
it's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, don't Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the Bienvenidos de vuelta. Una disculpa, lo que pasa que tenemos vecinos, había que mover el coche. Me fui corriendo, amigos. Y eso está en vivo, así que es más emocionante. Vamos a continuar con la transmisión, con el programa que espero que les está gustando. ¿Les está gustando? Yo espero que sí. Bienvenidos, a ver que me lo vuelvo a preguntar. Vamos a ver. ¿Se está gustando la transmisión? ¿Se está gustando? ¿Me escuché? Sí, se escuché. Bueno, vamos a continuar. Ok. Ya basta. Ok. Continuemos, con este programón leyendo sus opiniones. A ver, vamos en vivo. Aquí está. Y estábamos leyendo los comentarios. Como mencionaba mi hermano Dr. Crypto, están llenos de sabiduría. Sus comentarios, gracias por hacerlos. Y recuerden compartir este video porque está súper útil. En las redes sociales muchas veces le tiramos pues a los demás, a cualquiera, lo que sea. Y a veces pues no tenemos tantas razones o hasta nos agüita a nosotros porque pues también qué tiene de malo irle al Canelo, hombre, cuando ni culpa es del Canelo, más bien de los empresarios y mafiosos, hombre. Y pues también cuate, ¿no? Por no saber decir que no, claro. Dice Real Electronic Music, ¿cómo carajo ponen al Farzanelo? Es una falta de respeto para boxeadores de verdad. Como Barrera, Morales, Márquez, finito. Es más, hasta para el travieso Arce. También el travieso es bueno. Chávez es el mejor, sí es cierto. Es verdad. Sigamos con los comentarios. Bon Scott dice, repito, ¿para qué ponen al Canelo? Ese güey es una burla por debajo de tantos. Zárate, Zamora, Pintor, González, Juan Manuel Márquez, Pepino Cuevas y muchos más. Ramón Murillo dice, es que ni a quién irle de los tres mexicanos, Sánchez, Chávez y el Pues Olivares. Los tres en su peso fueron grandes de los grandes, porque el Canelo, ya le tocó el puro circo de lo que hoy es el boxeo. Eso es verdad. Dice mi hermanito, un saludo, Crypto TV, todos menos Canelo.
Es verdad, es verdad, es verdad. Y como este canal es de puros expertos de boxeo, ustedes no mienten, amigos. No ganó Canelo 5% no es nada. Contra Chávez y contra Sal Sánchez, ¿no? Los verdaderos grandes campeones mexicanos. Siguen los comentarios. Alejandro Méndez dice, ja, 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 y al Canelo, ¿cómo lo ponen? Aquí sí hay mínimo 10 mejores mexicanos que él. Pipino, Márquez, Chiquita. La Chiquita González. Necesitamos un especial de la Chiquita González. Barrera, Finito. Y un especial de Barrera, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho cómo boxea Marco Antonio Barrera. Como inflado el número 1 sin ningún rival. Yo no soy nadie, como les digo, solo soy un fanático. Pero me gusta mucho ver box. Y qué buenos comentarios hacen. Dice Darío Ramírez. Salvador Sánchez, nada más, ya no le busquen. Dice Marco Contreras, Sánchez, Chávez, Márquez y siguen más. La vaca del Canelo solo pena da puro marketing, que está cañón. Malvin 214 dice, nomás comentan los que dicen que Sánchez fue el mejor por encima de Chávez, jajaja. Lo mismo en los grupos de expertos en Facebook, más vale quedarse calladito, todos sabemos quién es realmente el gran campeón mexicano. Luego dice José Torres, el Canelo es yo creo que hice lo mejor que pude. Eduardo, yo creo que está entre el Canelo y Julio César Chávez. Es que el Canelo tiene muchos títulos, está controversial, pero por lo menos si algo les sirve, amigos, para aclarar dudas, 1000 mexicanos dijeron que es Chávez. De esos 4, el mejor es Chávez. Entre Chávez, Sal Sánchez, Canelo y Púas Olivares, ¿con quién te quedas? Eligieron a Chávez, lo elegimos. Luego Sal Sánchez, luego Canelo y después Púas, ¿no? Púas Olivares. Tristemente Púas solo sacó 2%, entonces creo que ya su fama ya no llegó hasta acá, ¿no? A pesar de haber sido enorme, su fama enorme, él era el gran campeón mexicano, ¿no? Todos ellos eran, todos son, pues, no pasa nada. Vamos a enseñar una última encuesta. Bueno, otras dos. Así rapidísimo. Que quiero que platiquemos. Porque yo tenía muchas ganas de hacer esta pregunta. Y gracias por responderla, la verdad. Fíjense, yo siempre tuve esta duda. Y pues aprovechamos de una vez y lo hicimos aquí en Richie Blog. Dice, acorde a tu opinión, ¿quién de estos 4 es mejor boxeador? Y ponemos, fíjense bien, ponemos a Canelo. Ponemos a Eric Morales, al terrible Morales, a Marco Antonio Barrera, al Tapia y a Juan Manuel Dinamita Márquez, ¿no? De esos 4, yo siempre tuve la duda, pues, ¿qué opina la gente, no? Y de aquí se la llevó Dinamita Márquez, pero de calle, 76%. O sea, si alguien conoce a Dinamita Márquez, pues pásele este video, ¿no? Y dígale, mire, señor Dinamita, la gente, 1000 mexicanos dijeron, por lo menos 760 mexicanos opinaron que usted es mejor, ¿no? De esos 1000, solamente 100 dijeron que Canelo, 110 le fueron a Eric Morales, que está chidísimo. Entonces, para la gente, primero es Dinamita, luego Eric Morales, luego Canelo y al último Marco Antonio Barrera, pero yo me pregunto por qué. Para mí, yo pensaba que iba a ser Marco Antonio Barrera arriba que Canelo, yo pensaba, pues, así por gustos, pues, porque Barrera, el asesino con cara de bebé, de Babyface Assassin, es un chingón, ¿no? Tiene los pantalones bien puestos, ¿no? Me encanta cómo boxea, cómo pelea ese señor. Y si a mí me preguntas, para mí es mejor, híjole, bueno, no, ahí se dan esos 3, noten que digo esos 3. Para mi gusto, ¿no? Porque pues he visto sus peleas, están muy cañonas. Eric Morales, Marco Antonio Barrera con Juan Manuel Márquez, Dinamita, crema y nata, ¿no? Ustedes lo saben, ustedes votaron, amigos, y votaron por Dinamita Márquez. Estos resultados los pueden ver ustedes, pueden entrar a la página de Richie Blog en el canal de YouTube. Y en la pestañita comunidad pueden ver los resultados por ustedes mismos y compartirlos con sus amigos. Ustedes compártanlos para que pues le digan a otros fanáticos de box, mira, tú que siempre dices que el mejor es Canelo, pues ahí está tu Canelo, ¿no? Sacó nada más 5%, ¿no? O que los que dicen que Sal Sánchez, pues no es Sal Sánchez, para la gente es Chávez. Y está chidísimo, ¿no?
Pues esta es la parte divertida del box, ¿no? Los fanáticos no nos aventamos los catorrazos. Los fanáticos pagamos, hombre, y nos reímos y disfrutamos, ¿no? Con la familia, con los amigos, solos, a veces también. Yo me los aviento a veces solos, con la familia, no pasa nada. Es divertidísimo. Vamos a ver. Y de esta encuesta tenemos 24 comentarios. Vamos a leerlos algunos porque están muy buenos. Y la encuesta, repito, para quien acaba de llegar, es acorde a tu opinión, ¿quién de estos 4 es mejor boxeador? Si es Canelo, si es Eric Morales, si es Marco Antonio Barrera o si es Juan Manuel Márquez. 1000 mexicanos opinan. ¿Qué opinaron 1000 mexicanos? Pues que era Juan Manuel Márquez, ya dijimos. Y luego Eric Morales, luego Canelo, y al último, perdón, señor Marco Antonio Barrera, yo soy fan del canal, digo de ellos, pues, hombre, soy más fan de ellos que de Canelo, así, ni modo, así es la gente, el respetable sabe. Carlos Esquivel dice, hay 3 verdaderos chingones y un campeón de marketing. ¿Adivina usted cuál es el campeón de marketing? 3 chingones y un campeón de marketing, ok. Luego dice Perla Paloma Esparza Martínez, no manchen, ¿cómo se atreven a comparar a mi Canelita con estos 3 grandes señorones? Por favor, no les falten el respeto a boxeadores de verdad a los cuales sí les costaba ganar cada triunfo sin sacar ventaja de nada. Sí es cierto. Fíjense que algo bien chido que viene un video de mi carnal. Ya ven que estamos, pues todos lo hacemos juntos aquí en YouTube, amigos. Por eso pues ven tanta calidad, porque somos 2 personas. Y pues yo me acuerdo que en uno de sus videos donde habló de Juan Manuel Márquez, pues ya ven que luego en las redes sociales se quejan mucho, ¿no? Que el besalonas, no sé qué, que cada rato lo tiran. Y no, que tómala, les dice mi carnal, tenga para que te entretengas. Les dice bueno, nos dice, pues, dice en el video, pues, que pues eso está chidísimo porque pues, se levanta, un verdadero campeón se levanta, es el que se levanta, el que se sabe levantar y que se levanta y gana. Es el que es constante, perseverante. Pues es como Juan Manuel Márquez, ¿no? Y yo en sus comentarios también lo que veo es que nos gusta que sean limpios, ¿no? Que no tengan, que no sean viciosos, pues. Chávez a lo mejor se lo pasa porque pues también representa al otro lado del mexicano, ¿no? Al mexicano pachanguero, tan acá divertido, folclórico. Chávez pues representa al pueblo también, como el Púas, y pues ahí, no sé, yo creo que tenemos grandes campeones. Vamos a seguir viendo los comentarios. Dice José Maireni Abreu Guillén, el boxeador que más se arriesga siempre fue él. Lo daba todo por llegar al mismo lugar que su adversario y tuvo que darle duro para que le dieran oportunidades, aunque no creyeran en él. Solo Nacho Beristain y su equipo de trabajo sí sabían, creo que está hablando de Dinamita, lo que él era y tenía en su poder. Para mí el más arriesgado de los que había en ese momento en el encuerdado de Fistiana, y el más aguerrido en su momento. Lo daba todo por llegar y ganar. Pura vida. Hasta la próxima, si Dios quiera. ¿Es nuestro amigo de República Dominicana? No. Saludos desde República Dominicana. Un abrazo enorme a nuestros hermanos en República Dominicana, a todos nuestros hermanos latinos, y a mi hermano Dr. Crypto, mi sobrinito Moisés, Moichito. A todos, saludos, amigos. A mi mamá, por supuesto. Hola, mamá. Saraí Roque dice, para mí el mejor de todos los tiempos, Sal Sánchez. Sí, también para mí. Bueno, no, ya dije que Chávez, pero Chávez y Sal Sánchez, hombre, vamos a darles el empate. Alan Ofer Pérez dice, fíjense, antes de decir el comentario, yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si se pelearan Chávez y Sal Sánchez? Yo que te pronosticaba así con lo que he visto, yo pienso que la primera la empataban, la segunda la ganaba Chávez y la tercera la ganaba Sal Sánchez. Yo pienso que se hubieran aventado una trilogía estos cuates, si se hubieran peleado, como pasó con Eric Morales y Marco Antonio Barrera, ¿no? Es que las peleas entre mexicanos son las mejores. Yo pienso que la primera hubieran empatado de ley. La segunda la hubiera ganado Chávez, se hubieran ido a los 15 rounds, no, a los 12 rounds. Y se la hubieran robado a Sal Sánchez, ¿no? Porque hubiera sido en Las Vegas. Y pues ya ahí Don King se la hubiera dado a Chávez. Y ya en la tercera pues sí la ganaba Sal Sánchez y la ganaba bien. Eso es lo que yo pienso que hubiera pasado, ¿no? Pero con esto haciendo, o sea, imaginándome yo dentro de mi ignorancia, pues que son iguales, son igual de buenos, pero diferentes estilos, ¿no? Que ambos representan lo que es el boxeo mexicano. Mucho se habla, amigos, de lo que es el boxeo mexicano.
el estilo mexicano, perdón, el estilo mexicano de boxeo. Lo que dice Dinamita Márquez, pues que es un estilo aguerrido del intercambio de golpes, pero también inteligente. Y tú lo ves, Sal Sánchez, ¿qué era? Se acercaba a su rival, así flotando, siempre en puntillas, pero se acercaba, recibía, pum, pum, pero también él regresaba, pum, pum, y le gustaba estar ahí, ¿no? Le daban, se esquivaba y regresaba también, y ahí se quedaba. Chávez, ¿qué es? Es lo mismo, ahí se queda, pum, 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 dándole al hígado. Es que Chávez sabe cómo trabajarlos, es como un cirujano. Sabe dónde pegarles, pum, 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 pum. Los va matando en vida, es un asesino. Lo mismo Roberto Durán, esa gente así es. Bueno, vamos a continuar con los comentarios. Dice Alan Ofer Pérez: yo le voy a Márquez porque es el boxeador que más arriesgaba. Se metía a recibir un golpe para meter dos. Ese es el estilo mexicano. Como dicen aquí en Dominicana, se sacaba un ojo para ver a su oponente. Se sacaba un ojo para ver a su oponente ciego. Wow, ese Márquez era el más valiente. Crédito también para el terrible. Sí, Eric, el terrible Morales, que casi no hablamos de él en este canal. Vamos a hacer más shorts y más videos de Eric, el terrible Morales, y de Marco Antonio Barrera, con la bendición de Dios. Y su apoyo, regálenos sus likes si quieren seguir viendo más videos de nosotros, amigos de Richie Vlog. Más videos de Richie y de su hermano Dr. Crypto, los hermanos del box. Dice Ayevil 3000, estuvo difícil, así también está el Canelo. Alan Miranda dice, así los pone en orden. Le daba el primer lugar a Juan Manuel Márquez, que sí ganó Juan Manuel Márquez, Alan. La atinaste. 1, Juan Manuel Márquez le ganó a Barrera en las tarjetas y noqueó contundentemente al Pac-Man. Pero no sabremos qué hubiera pasado entre Márquez y Morales porque nunca se dio. Es que ya ven que, pues puros pleitos, ¿no? Luego entre managers y luego que no quieren pagarles lo que es. Pues ¿qué les cuesta, hombre, compartir? Y luego hasta las envidias, ¿no? Ahí con el consejo, que son otras razones por las cuales a veces no vemos estas peleas tan chidas. Porque el mismo consejo no quiere programar esas peleas, vete a saber por qué, pues por gachos, le dan prioridad a otros boxeadores. ¿Por qué? No lo sé, porque están más guapos, yo creo, porque venden más, pero pues aquí en Richie Vlog, donde sí hay fanáticos así de hueso colorado, ya vemos cuál es el sentir de la gente, ¿no? Y lo que realmente opina la gente. Dice 2, Marco Antonio Barrera Tapia, cabe recordar que Barrera derrotó en 2 de 3 ocasiones a Eric, pero Eric Morales le ganó a Pacquiao, ¿no? Bien chido. No pudo ganarle al Pac-Man y para mí le ganó a Márquez, y Marco Antonio Barrera también le ganó a Nassim Hamed, al Príncipe Nas. Un chingón, es que son puros chingón. Perdón la palabrota. Luego dice 3, Eric Morales nunca peleó con Márquez, pero de los 13 fue el primero en vencer al Pac-Man. Sí, eso es cierto. 4, Saúl Álvarez no se puede comparar con los otros campeones porque evidentemente son de tiempos distintos, así como no se puede comparar al Ratón Macías con el Quita Azteca. Es mi opinión, muy cierto, Alan, muy, muy cierto. Lo hacemos pues para comentar, ¿no? Para tener un tema, para echar cotorreo, pues. Obviamente no es una respuesta oficial, no es una estadística oficial, pero es una estadística muy interesante porque somos un canal con 15,000 personas, de las cuales 2,000, entre 1,000 y 2,000 personas ayudaron, ¿eh? Gracias, amigos. Sigan participando para que podamos saber la verdad. ¿Qué opinamos? Luis Mata dice, no sé, pero la disputa está más a favor de solo 3. Dice profesor Chingón, quien también nos deja muchos comentarios. Saludos, profesor Chingón dice, ok, partamos desde lo principal para no caer en sesgos ni fanatismos. Eso es verdad. Primero, ¿qué requisitos o cómo se va a medir o bajo qué criterios medimos quién es el mejor? ¿Qué criterios? Pues nada más la opinión personal. El día de hoy así es. Ahorita vamos a ver un poco de estadísticas y se quedan un ratito más conmigo. ¿Qué criterios? Por aspectos cualitativos o cuantitativos, por oponentes, por clasificados, por ser mediáticos, por cinturones, por defensas, por su posición, por épocas, por cuántas divisiones conquistó. Sí, por pesajes. De hecho, estaría padrísimo hacer más videos respecto a este tema. Vamos a ver si podemos seguirlo preparando y si ustedes lo desean, lo hacemos con muchísimo gusto, amigos. Dice Jordanis Gámez, es una falta de respeto que pongan al Clenbuterol asustado al lado de 3 campeones. Dice Tony Montana, Canelo solo califica como el mejor producto inflado que nos han vendido. Luis López, Márquez, después Morales y después Barrera. Y párale de contar. Luis Antonio, mejor elimina al Canelo. Pues él solo debe estar en la lista del mejor pagado y nada más. Eso sí, no creo que haya un boxeador mejor pagado mexicano, de todos los tiempos que Canelo, ese premio sí se lo lleva.
Pero un dineral, por eso ya ni nos duele hacer estos videos, ¿no? De crítica. Pues, ¿qué le va a doler a él, hombre? ¿Qué le va a importar, no? Él se va a llorar a su Ferrari, ¿no? Jordanis Gámez, 3 campeones y un fraude asustado, es verdad. Francisco DJ Mata dice, quita a Canelo, porque ¿cómo es posible que esté más arriba de Morales? Es lo que yo digo. Qué bueno que ganó Eric Morales en la encuesta. El Canelo, pero para mejor bulto, ustedes lo opinan, dice Junior G. Luego dice Ramón Murillo, ninguno, todos esos son boxeadores de circo y maroma. Así es hoy en día en el boxeo, nada que ver en cuando peleaban. Olivares, ay. Hola Jorge Herrera Rodríguez, me tocó verlos boxear a Sánchez desde el primer round, tiraba. Qué chido comentario, Jorge, gracias por dejarnos tu comentario. Por ahí no lo alcanzo a leer completo, pero gracias por compartirnos tu experiencia, porque eso es invaluable, personas que lo vieron en persona en esa época. Yo ya estoy viejo y soy demasiado joven para esa época, imagínense. Luego dice, el de Ramón Murillo que nos decía, otros favoritos, ¿no? Olivares, Mantequilla, José Medel, y ahora que mencionan a Mantequilla, si tú votaste en esta encuesta y no eres de México, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Si nosotros nacionalizamos a Mantequilla Nápoles, que era cubano, aquí la cosa es que en México, pues, abrazos no balazos, ¿no? Como dice nuestro criticado presidente, pues ahora sí que no pasa nada, ¿no? Ustedes voten, amigos, todos somos latinos, pues todos somos hermanos, no pasa nada, ok. Dice Ramón Murillo, Olivares, Mantequilla, José Medel, Sal Sánchez, El Caña Zárate, Chucho Castillo, Chávez, El Zurdo Saldívar, Lupe Pintor, Rafa Herrera, Zamora, Pipino Cuevas. No, hombre, esos sí eran grandes de los grandes, no esos cans que mencionas. Samuel Silva dice, eso dijo Ramón Murillo, luego dice Samuel Silva, Canelo con muchísimo. Hay fanáticos de Canelo y está bien, la verdad está bien, pues es que yo me pongo a pensar, ¿no? Ahorita ya casi terminamos con los comentarios. Vamos a revisar un poquito de la tercera encuesta para mostrar una cosa más que les quiero mostrar y ya terminó el programa, porque está muy bueno. Brígido Núñez dice, hi, hola queridos hermanos, con el respeto y amor que le tengo a toda la gente de este planeta y mundo de estos tiempos, yo digo que Saúl Canelo Álvarez, porque los demás perdieron muchas peleas, o sea, no los comparen con el que es el rey y padre, es campeón de campeones de todo el mundo, de todos los boxeadores, esos que dicen que otros no saben nada, cero de boxeo, mejor deben de callar y punto y flecha derecha, amén. Está chido, ¿no? Está chido. Pues es que aquí, pues está bien, pues uno tiene que apoyar a su campeón, hombre. Mi hermano Crypto TV dice que Marquis, por supuesto, y ganó Marquis, hermano. Ángel Pérez dice, los 4 del 1 al 4, Márquez, Barrera, Morales y Canelo. Sí, Márquez, Barrera, Morales y Canelo. Sí, eso me hubiera gustado a mí también. Ángel Pérez. Luego Hugo Quintero dice, ¿quién en su sano juicio puede pensar que Canelo es un campeón de verdad? Se me olvidó darles corazones, Gender, los corazones. Luego dice, porque aquí leemos todos los comentarios, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Claro que nos tardamos porque como ven son muchos, pero de que lo intentamos. Luego dice Chapa Reyes, por favor no incluyan a Canelo, ese solo hace payasadas de boxeo, nada. Ponemos un corazoncito y un like. Excelente. Tratamos de ser neutrales, porque respetamos, porque también tenemos amigos en Richie Block que son fanáticos de Canelo y está bien, pues es que, miren, a lo mejor nuestra estrategia va a ser hablar de lo bueno, ¿no? De lo que se viene a hablar del Pitbull Cruz, del Zurdo Ramírez, ¿no? Que se viene ya la pelea pronto de Zurdo Ramírez, que de nosotros, ¿se acuerdan, señores? Va a ser la mejor pelea del año, Zurdo Ramírez contra Bivol, y va a ganar Zurdo Ramírez, por supuesto, así como Pitbull Cruz va a ser campeón del mundo el próximo año. Felipe Bojorquez dice, Juan es mejor de todos, Canelo el peor. Y así cerramos estos comentarios. Déjenme revisar rápidamente que cómo va esto. Todavía siguen. ¿Sí me escuchan, amigos, amigas? Yo voy a continuar un poquito más porque aún tengo algo que contarles, amigos. Ya para cerrar. Una última encuesta. Vamos a... Oh, Dios, aquí ya me perdí. Es que ya el cansancio, llevamos casi 2 horas de transmisión. A ver, vamos a la comunidad. Una última encuesta que les quería mostrar, amigos.
Déjenme tomar un poquito de agua. Salud, amigos. Ay. Dice, última encuesta. Esta no alcanzó los 1000 votos. Por eso oficialmente no la había querido incluir. No la habíamos querido incluir en 1000 mexicanos opinan. Pero pues vamos a mencionarla de una vez. Y dice, acorde a tu opinión, ¿quién de estos 4 es el boxeador más odiado? Y pusimos a Floyd Mayweather Jr., a Jorge Kawashi, a Canelo y a Jake Paul. Y aquí en esta encuesta la habrá ganado Canelo. No, ganó Mayweather Jr. Floyd Mayweather Jr. es, según 700 mexicanos, o bueno, 700 personas que opinaron, para ellas es el boxeador más odiado, con 56%, pero ojo, muy de cerca en segundo lugar quedó Canelo, ¿no? Con 23%, lo cual es bastante, ¿no? Después le sigue Jorge Kawashi, que para los que no son de México, pues creo que es como un político, ¿no? O algo así. Y luego mexicano, pues ya. Y luego en el último lugar tenemos a Jake Paul. Jake Paul pues es un influencer, es un youtuber que de repente, ya leí un poquillo su historia. Fíjense, en las redes sociales hizo un montón de seguidores este cuate. Y luego de repente ahí junto con su carnal, con el Logan Paul, pues que se pusieron a boxear, ¿no? Y pues esto obviamente que enfureció al mundo del boxeo, a los que realmente saben de boxeo, a los boxeadores, por ahí comentarios de todo tipo, ¿no? Diciendo de que cómo va a ser que los youtubers ya se estén peleando, que sean lo que un boxeador pues le cuesta sacrificar tiempo, juventud, su salud, pues de repente para que alguien se meta así como que pues sí entiendo, ¿no? La posición de los boxeadores. Yo no soy Sal Sánchez, yo ya estoy jadeando por solo hablar, por eso respeto mucho a los boxeadores, o sea, creo que es algo especial, ¿no? Creo que es muy valiente lo que hacen y creo que se la rifan, ¿no? Se juegan la vida y ellos, pues es la vida que eligieron, hombre, es muy tortuoso. Yo veo que es difícil, ¿eh? Y pocos lo logran, ¿no? De esos 100, uno. Y ese uno, yo creo que da gracias a Dios por no terminar malito, ¿no? Ahí en su salud. O en la bancarrota, ¿no? Porque pues también eso era muy común. Es muy común. O muerto, o loco, que es estar muerto en vida. Pues sea como sea, en esta encuesta, ganó Mayweather Jr. como el boxeador más odiado. Segundo lugar, Canelo. Tercer lugar, Kawashi. Cuarto lugar, Jake Paul. Y yo, sorpresa, yo también pensaba que Jorge Kawashi no era boxeador. Pero fíjense, me puse a investigar ahí en internet. Y sí lo es. Según él. Y para que veamos qué tan corrupto está todo este ambiente, ¿no? Del boxeo. Porque fue hasta campeón nacional. Miren, y lo pueden buscar en internet. Busquen Jorge Kawashi boxeo. Les van a salir un montonal de noticias al respecto. Dice, leyenda, Jorge Kawashi es el único boxeador mexicano con 100% de knockouts. Dice, dejando el boxeo mexicano en lo más alto del prestigio entre sus pares, ¿no? Ahí los lamebotas de los medios, pues haciéndole el homenaje a este cuate, no sé por qué. Si sus peleas son manísimas. Otra cosa que me encontré en Facebook, la Fighters Magazine, hasta le hizo un meme. Dice, Jorge Kawashi, récord invicto perfecto, 12 victorias, 12 knockouts, campeón peso crucero del CMB, campeón peso crucero del OMB, 100% de efectividad, todas sus peleas ganadas por knockout. Él sí es el relámpago que fulmina, él sí es la amenaza que acecha de noche, él es Jorge Kawashi. Bueno, ¿qué le damos a Jorge Kawashi? Vamos a Jorge Kawashi. Es para ti, Jorge Kawashi. Y fíjense, todavía le ponen, mi México mágico, ¿sabías que Jorge Kawashi es el único boxeador mexicano con la efectividad del 100%? O sea, la estadística es engañosa. Sí fue campeón del CMB. Pero pues si han visto sus peleas, pues no. Pues no. Pues no. ¿Qué es eso? No. No manchen. Está cañón. Pero fue campeón del CMB, imagínense. Vamos a continuar un poquito más. Ok, es lo que les quería mostrar. Yo sé que por ahí
Muchos sí notaron que pusimos a Jorge Kawashi, que no era boxeador, pero pues es que sí era. Yo también me puse a buscar y resultó que sí era. Vamos a ver unos comentarios, aquí hay menos, pero para que veamos qué opina la gente, ¿no? Porque este programa se llama 1000 mexicanos opinan. Vamos a ver qué dice la gente. Gabriel Caballero dice: solo Mayweather es boxeador. Luis López dice: sí, y fíjense que Mayweather es bien fregón, ¿no? O sea, sí está cañón, Mayweather, rapidísimo, pero también pega durísimo el cuate. Pues no por nada le ganó a Dinamita Márquez y le ganó bien, ¿eh? Estuvo más pesado y todo, pero le ganó bien el condenado. Luego dice Luis López: por eso digo que debería ser Canelo. Aquí hasta muchos reconocen que Mayweather es el único boxeador de la lista. Y así es, aunque tenga sus manchas en su carrera, al menos todos saben que era boxeador de verdad, más allá de su estilo elusivo. Luego dice The Famous Old Guy: según sé, hasta el mismo Tyson parece odiar a Mayweather, o lo mira con pena porque él también sabe que todo el mundo lo odia, y no puede salir de casa sin guardaespaldas. Eso está cañón, ¿no? Con Canelo, ¿qué pasó? ¿Por qué él sí puede andar por ahí sin pedos? Pues porque a México, al mexicano promedio no tiene memoria, no tenemos memoria, nos vale un cacahuate, ¿no? Lo que hacen las personas. Somos bien chidos, la neta, somos un pueblo bien noble, y pues ahora sí que debería considerarse más al fanático, ¿no? De darle a lo mejor lo que quiere. Creo que el fanático de boxeo mexicano, por lo menos, no quiere falsedad, o sea, no quiere que nos vendas un Superman, ¿no? O sea, ya no va a haber otro Chávez, lo sabemos. Chávez tenía como 90 peleas invicto. ¿Quién va a echarse 90? Zurdo Ramírez tiene casi 40. El Pudas tenía 50. Estaba cañón, ¿no? Entonces, pues, por ahí como que no creo que vayan los tiros. Pues más bien algo más real, ¿no? Vamos a ver qué se viene en este próximo año. Vamos a ver qué trae el 2023. Pero yo eso sí les digo que a mí, en lo personal, no me agüita, si pierde un boxeador al que yo le voy. ¿Por qué me va a agüitar? Más bien que chido, ¿no? ¿Por qué ganó el otro? A lo mejor era muy bueno, también. A lo mejor el mío le flojeó y ya no está tan bueno, ya no está tan bien preparado. Todo puede pasar. Dice Leonardo Domínguez Holguín: el más votado es Mayweather porque es el único boxeador en la lista. Luis López dice: debería ser Canelo. José Torramírez dice: Jorge Kawashi ni siquiera es boxeador. Sí es. Crypto TV dice: hay dos que ni boxeadores son. Mi hermanito dice que hay dos. Sí, es que son Jorge Kawashi y Jake Paul. Jake Paul a lo mejor sí no es boxeador, pero según yo, tienen una pelea profesional. No sé si Jake o Logan Paul, pero sí tienen oficialmente una pelea profesional. Y creo que fue Marco Antonio Barrera, tal vez fue él. Cosas que nunca dijo Marco Antonio Barrera, ¿no? Según yo fue él en su show de Un Round Más, que lo pueden buscar en YouTube, que está padrísimo, es el mejor programa de box, es mi canal favorito de boxeo, de mis favoritos porque hay muchos. Pues él nos dice que, o tal vez él entrevistó a alguien y fue el que dijo, pero ahí debatían, que pues ahora sí que cualquiera, o creo que fue el hijo de Pancho Rosales, no sé, que decían que cualquier youtuber ahora sí le puede pagar a un boxeador, le dice: no, pues mira, te pago 1,000, 2,000 pesos, te subes, ahí como que nos golpeamos, el youtuber clasifica, porque esa ya es una pelea oficial, profesional, y pues ya estafaste a la gente, ¿no? O sea, ¿qué le impidió a Jorge Kawashi volverse profesional e incluso ganar un campeonato CMB? CMB es lo máximo, ¿no? Según esto, un aficionado al boxeo así de buen corazón ni siquiera critica a la comisión de boxeo, ¿no? Al CMB, al consejo, ni siquiera los criticamos. Fíjense con qué tan noble es el aficionado de boxeo, ni siquiera los criticamos a ellos, criticamos a los títeres, y ahí nos andamos peleando entre nosotros, ¿no? Ahí para que vean qué tan chido es nosotros los aficionados. Por ahora voy a cerrar ya el video. Nada más antes de cerrarlo, les quiero hacer una pequeña invitación. Si son nuevos en el canal, pues a que se suscriban, por supuesto a que compartan el video. Pero lo que les quiero mostrar es más bien cómo era algo oculto que les dejamos aquí en los highlights de Chávez y de Sal Sánchez, que a lo mejor para cerrar el canal y para irnos con algo un poco divertido, no sé si se dieron cuenta, pero los tradujimos. Entonces hagan de cuenta. Nos comentaron mucho, por ahí tenemos ahí muchos comentarios donde nos señalan varios de nuestros posibles errores.
Uno de ellos, que no era un error, era que nos decían, no, Ladislao Mijangos, que no le decían al cabezón, pero sí le decían al cabezón, viene en el libro, pues así le decía a su entrenador, y sí está bien cabezón, hombre. O sea, pues tampoco como que digas que no le quede el apodo, pues está cañón. Y ahí decía, a lo mejor es algo que poca gente sabía, pero lo sacamos del libro, y ahí me consta porque pues ahí decía, ¿no? Aclarando, no hubo error ahí. Nos comentaban también que a lo mejor de la música en el gran documental de Chávez, que no les gustó mucho, ahí sí les pido una disculpa. Pues ahí hacemos todo lo mejor que podemos. A veces no queda para el gusto de todos, pero sí de corazón les puedo decir que los videos sí los hago así como, o los hacemos tratando de pensar mucho en ustedes. Lo primero que hacemos mi hermano y yo es que pensamos en hacer videos que les guste a la gente, ¿no? Queremos ver videos que quisiéramos ver nosotros, queremos enterarnos de cosas, o sea, compartir cosas que a nosotros nos gustan, pues, porque a final de cuentas es la única manera en la que este canal va a durar, porque creo que ya se están dando cuenta que pues también nos gustan esos temas, nos gusta platicar con ustedes, y pues ahí tratamos de ser lo más abierto posible. A veces pues también respondemos un poquito, pues también nos defendemos, ¿no? Porque también nos avientan tomatazos, también a veces muy buenos comentarios, pero pues el chiste que todo está en buena onda, y ustedes déjenos el comentario que quieran, ¿eh? Todos les damos corazón, sean buenos o malos, no pasa nada. Cerrando, nada más de los ¿Todo bien? highlights. Tu seguro está contigo. Ahí si luego quieren darse una Tu vueltecita, compañía. yo ahorita lo voy a hacer. ¿Por qué los hicimos? En lo personal yo pensaba tener videos musicales, como motivacionales. Salvador Sánchez contra... Algo así como musiquita y tener un poquito de imágenes de buen box, del boxeo del chido. Pero más que nada, la idea es que son videos musicales, tienen su letra, están traducidos. Ahí si los quieren poner, activar los subtítulos para que puedan seguir las letras. Las canciones puede que no sean del gusto de todos, pero sí les puedo decir sinceramente que las pusimos lo más adecuada posibles al boxeador, ¿sabes? Entonces, si quieren disfrutarlo al nivel que a lo mejor el creador del video quería que todos vieran, pues a lo mejor es todo el arte, ¿no? Si pueden, a lo mejor presten la atención a las letras, a la musiquita, al por qué elegimos ciertas escenas. Es un trabajo de fanáticos, de fans para fans, con mucho corazón. Pero el chiste es que tienes detallitos, ¿no? Que a lo mejor después de habérselos compartido pueden disfrutar más, qué sé yo. Voy a cerrar este video dejando un ratito la canción. Coloradito López. Y nos despedimos. Muchas gracias, amigos y amigas. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?